Mi nombre es Sergio García Magariño, soy profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Mi conferencia va a centrarse en tres aspectos relacionados con una obra que va a salir próximamente en la editorial La Catarata de los Libros, Violencia, Política y Religión, una teoría general de la radicalización violenta. Y los tres aspectos son los siguientes. El primero es por qué la radicalización violenta es un fenómeno al que se le debe prestar atención actualmente. El segundo aspecto serán algunas teorías explicativas de la radicalización violenta y a ese respecto plantearé mi hipótesis sobre el fenómeno. Y finalmente el tercer punto será una puesta en diálogo de la teoría con casos específicos relacionados con diferentes formas de radicalización violenta. El extremismo en Estados Unidos, ETA en el País Vasco, el IRA en Irlanda, Cachemira en la India, el conflicto palestino-israelí, tanto suicidas palestinos como terroristas judíos y algunos casos más. En cuanto a la contextualización, simplemente mencionar que en la agenda de seguridad global el terrorismo en general y la radicalización violenta en particular están en el número 1 de la agenda. A este respecto se ha vuelto también algo preocupante la conexión que existe entre la creciente polarización de las sociedades liberales y la radicalización violenta. En la mayor parte de los países se ve como dos fenómenos desconectados, pero en otros se está observando que tienen conexiones. El segundo punto, que serán las teorías explicativas de la radicalización violenta, me voy a centrar en el rol que juegan los agravios, los sentimientos de opresión, el papel que juegan las redes que captan en las que se radicalizan las personas, el papel que juegan también los agentes de radicalización, algunos análisis que ponen de relieve la importancia de la estructura social y económica de los barrios. Serán algunas teorías generales y luego yo me centraré en mi hipótesis explicativa que se sustenta sobre dos principios. El primero, que es la estructura moral del comportamiento, que conecta el pensamiento y la acción y está compuesta por convicciones, por patrones de conducta, por competencias de control emocional, por un lenguaje que lo conecta todo, y luego el rol de las comunidades de propósito como espacio de socialización para aprender comportamientos violentos o para prevenirla. Y finalmente el tercer punto, pues como mencionaba al principio, será una puesta en diálogo de la teoría con los casos. A este respecto me gustaría simplemente señalar el de Estados Unidos, que es uno de los más llamativos porque es un país que representa los ideales de la democracia actualmente y en él confluyen más de 1.700 grupos extremistas o de odio, así están catalogados por algunos centros de investigación. Entonces, muchos jóvenes están uniéndose hacia esos grupos y yo lo que voy a intentar hacer con ese tercer aspecto es ver aquellos elementos comunes, aquellos perfiles que parecen ser iguales en diferentes formas de radicalización violenta en diferentes contextos geográficos. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.